Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen a través de la web. Hoy tenemos nuevamente un programa interesante en Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Qué tema tan bonito tenemos en el día de hoy, que tiene todo un componente doctrinario muy interesante, como es el tema ¿influencian los espíritus nuestros pensamientos? Hoy tenemos en el estudio también acá la presencia de nuestro hermano Axel Reynolds, con el cual vamos a tener toda una conversación sobre este interesante tema, porque muchas personas se preguntan, ¿será que los espíritus influencian nuestras vidas, nuestros pensamientos, la toma de decisiones en nuestras existencias? Entonces hoy vamos a desarrollar, bajo el punto de vista espírita, toda esta temática. Muy buenas tardes, Axel. Buenas tardes, Víctor, y a todos nuestros oyentes. Qué gusto estar aquí nuevamente con este tema tan interesante de la influencia que los espíritus pueden tener en nuestros pensamientos. Es importante tener esta definición clara porque como espíritus que somos encarnados en este momento, también estamos rodeados de muchos espíritus que no están encarnados, que incesantemente, de una u otra forma, están en sintonía con nosotros. Esa influencia que podamos recibir nosotros de los espíritus buenos, malos, regulares, estará en correspondencia e en consonancia siempre con el estado moral y evolutivo de nosotros los espíritus. Eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Sí, señor. Realmente la doctrina espírita, al hablar de la sobrevivencia del alma, al hablar de la inmortalidad del alma, nos dice de que seguimos viviendo, seguimos existiendo después de la destrucción del cuerpo material. Y esto nos lleva a toda una serie de consecuencias de tipo filosófico, de tipo moral y de tipo científico, ya que nuestros familiares, aquellos que a través del proceso natural de la muerte física parten de este plano material, van a encontrarse en un mundo de los espíritus, van a encontrarse en otra dimensión. Y desde esa dimensión, si nos aman, si nos estiman, si nos quieren, si tienen situaciones pendientes con nosotros, de una u otra manera, si también nosotros somos espíritus, se podrá dar esta comunicación de tipo mental, de tipo energético. Y por eso los espíritus pueden influenciarnos. Y no solamente los familiares, sino todos aquellos seres humanos que vivieron aquí en la tierra, que partieron a la patria espiritual, con sus gustos, sus tendencias, pueden influenciarnos a través de las leyes de sintonía. Entonces tenemos aquí toda una prueba palpable de que los espíritus, que no son más que los hombres y mujeres que vivieron aquí en la tierra y que desprovistos del cuerpo carnal, siguen existiendo y pueden influenciar en nuestras vidas. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Esta influencia de los espíritus ha existido desde siempre, seguirá existiendo, pues los espíritus existen desde que los hombres existen, desde que hay espíritus. Nosotros somos espíritus. Así es. Entonces, siendo todo este tiempo conociendo que hay influencia positivo o negativo sobre la humanidad de los espíritus, habiendo desde siempre espíritus encarnados con la facultad de comunicarse con los espíritus, desde el mismo Moisés, ¿se acuerdan que Moisés de alguna forma siempre manifestó comunicación espiritual de los mensajes que él recibía? Entonces tenemos ya una etapa evolucionada del tema de cómo hemos venido nosotros desarrollando la comunicación espiritual a través de todos los tiempos. La pregunta, el espiritismo viene a aclararnos,
viene a descorrer el velo que existía sobre esta penumbra de la espiritualidad, de este conocimiento, si es verdad que se comunican o no, viene a enseñarnos, a desenmascarar a los espíritus que, tomando nombre de espíritus venerables, algunos, hombre, son simplemente espíritus que son inferiores. Entonces existen diferentes espíritus igual que existimos encarnados. Hay personas que están por la senda del bien, hay personas que están por la senda equivocada. Igualmente en el mundo espiritual, hay espíritus que están por la senda equivocada, que consideramos simplemente espíritus inferiores, y espíritus que están en proceso de evolución porque ya han adquirido virtudes y quieren ayudarnos. Entonces tenemos claro que nuestra alma es un espíritu que piensa. Exacto. ¿Sí? Esa es la primera propuesta. Y sabemos bien que muchos pensamientos nos llegan a cada uno de nosotros sobre determinados asuntos, ¿sí? Y a menudo son unos pensamientos contrarios los unos a los otros. Por eso la incertidumbre permanente de que esa idea de quién es, esa idea es mía. Tenemos nosotros pensamientos que son propios y otros que nos sugieren. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Sí, eso nos lleva a dudar muchas veces, ¿sí? Porque hay ideas que muchas veces son opuestas. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Y por qué estoy pensando también en esto contrario? Y entonces toda esta situación que nos ocurre diariamente, ¿sí? De una manera muy, muy oculta, porque todos tenemos durante el día que tomar decisiones y vienen pensamientos a nuestra mente, a nuestra pantalla mental, y uno no sabe distinguir. Exacto. Cuáles son nuestros y cuáles son de aquellos espíritus que nos rodean. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo puede ser de pronto algo genérico para distinguirlo? Cuando un pensamiento es inspirado por un espíritu cercano, es como una voz que nos habla allá en el fondo, que sentimos, a veces que no entendemos por qué nos llega esa idea. En cambio, cuando el pensamiento es inmediato y brota de inmediato, ocurre de primero, ese es totalmente nuestro. Una diferencia que podría ser que no es importante diferenciarlo, claro, porque no es útil saberlo, ya que de todas formas somos quienes decidimos. Nosotros tenemos, afortunadamente, sobre todos los pensamientos que nos llegan, sobre los propios, tenemos la decisión final de cómo actuar. Sí, porque alguna persona que no conoce de estos conocimientos podría decir, oye, pero si te están diciendo algo, si te están sugiriendo algo a través del pensamiento, la responsabilidad es de otro, no es tuya, porque es que otro es el que te está diciendo. Sí, muchos pueden equivocarse con eso. Sí, pero entendemos aquí que quien toma las decisiones de algo que es sugerido, finalmente el que toma la decisión es el responsable. Porque nosotros estamos en la vida, hablamos con muchas personas. ¿Cuántas personas no nos proponen cosas, nos dicen cosas? Pero finalmente nosotros somos los que decidimos. O sea que utilizamos finalmente nuestro libre albedrío, nuestra libertad de actuar y decidir por las informaciones que llegan a nuestros pensamientos. Somos nosotros, como bien dice Víctor, lo que decidimos entonces cómo actuar. Entonces ese temor que hay de que es que lo que me están diciendo son los espíritus, o soy yo, tengo la duda, de todas formas son a veces influencias. ¿Cómo suceden estas influencias? De acuerdo a las ventanas que nosotros abrimos. Solo podemos venir a ventanas equivocadas con los vicios, con los placeres, con el alcohol, con el exceso sin discriminación, con de pronto problemáticas con el juego, con el tema de pronto de envidias, de sarcasmos. Abrimos ventanas y los espíritus que están cercanos y ven que tenemos esa influencia, que tenemos ese fluido que pueden vitalizar con nosotros, se acercan y nos sugieren ciertas ideas. Entonces, ante eso podríamos pensar, o sea, ¿cómo sabemos si un primer pensamiento que nos llega es el mejor? Entonces, estudiemos el asunto. Revisarlo. Sí, revisar, profundizar. ¿A quién favorece? ¿A quién perjudica? ¿Sí? O a quienes podemos afectar con la decisión que vayamos a tomar del pensamiento que podemos estar generando nosotros o puede ser generado por una entidad o un espíritu afín a nuestra situación moral. Entonces, los espíritus buenos, debemos entender, solo nos aconsejan el bien. Y los espíritus inferiores, porque es un estado temporal, es un estado pasajero, nos influencian alrededor de las cosas negativas, de nuestros vicios y nuestras dificultades morales. O sea que ellos, de hecho, se identifican con lo que ya vive dentro de nosotros. Entonces allí podemos ver inmediatamente
cuán responsables somos nosotros de nuestras actitudes, de lo que sentimos, de los vicios que tenemos, de los malos hábitos que tenemos, porque ellos son como una miel que atrae a aquel que le gusta aquello. Entonces nosotros somos los primeros responsables y no podemos tener de pronto esta visión religiosa de que hay alguien que me está haciendo daño, hay alguien que me está diciendo que haga mal y ese ser es el responsable, sin saber que nosotros somos los que generamos y tomamos decisiones. Entonces miren cómo se genera todo el cambio que podríamos propiciar en nosotros. La transformación inicial es desde los pensamientos, porque los pensamientos son los que nos llevan a los actos y los actos repetitivos son los que hacen a nosotros los hábitos. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Si yo quiero de pronto cambiar el dejar de coger rabia por todo, debo ir tomando el hábito de no tomar rabia por las cosas que pasan, poco a poco, en cosas pequeñas, en cosas medianas y cosas grandes. Entonces, esa influencia de los espíritus puede ser desfavorable o favorable de acuerdo a esa actitud que nosotros desarrollamos negativa o positiva. Si abrimos esa ventana de la constante rabia, de las constantes quejas, de las constantes molestias, tendremos a nuestro alrededor espíritus ¿de qué tipo? Aquellos que tienen rabia, que se molestan y que se están quejando. Pero si nosotros vamos a tratar de pensar en hacer bien, en hacer caridad, en de pronto ser más indulgentes con nuestros semejantes, vamos a tener cerca a espíritus que propicien esa mejoría en nosotros. Sí, es un hecho que también podemos constatar a nivel de nuestra vida social, ya hablando acá en este plano material, porque cuando hay una fiesta, cuando se llega a una fiesta, las personas que tienen tendencia al alcohol buscan a aquellos que se les afinizan. Y muchas veces sin hablar, ¿verdad? Sin decir nada, las personas se atraen las unas a las otras. Las personas que tienen problemáticas sexuales se atraen también. Igual pasa con las drogas. Con las drogas, ¿sí? Así como aquel que le gustan las cosas buenas atrae a aquellos buenos, ¿sí? En una fiesta, por ejemplo, aquel que le gustan los chistes sanos, la alegría, buscará a aquellos que son afines también a su clima vibratorio, a su clima mental. Y son cosas que no vemos físicamente, pero que la ciencia muchas veces nos ha dicho que es la química, que hay química entre las personas. Y no es más que eso que... Los fluidos que emitimos. Sí, los fluidos que emitimos. Los pensamientos que no se ven, pero que vibran en nosotros constantemente y a través de la ley de sintonía, así como las personas están escuchándonos en estos momentos, colocaron el dial de Radio Vigía de Todelar 820 AM y buscan el mensaje que les interesa. Asimismo, nosotros nos afinizamos con aquellos encarnados y desencarnados que vibran en nuestro propio patrón mental. Entonces son leyes físicas, son leyes naturales que hacen parte de nuestro día a día, pero que muchas veces por nuestra falta de observación no descubrimos. Y entonces la comunicación de los espíritus desencarnados con nosotros, los encarnados, es un hecho natural, es un hecho que se constata y que tiene diariamente en nuestra vida. Hay toda una relación oculta desde que estamos dormidos, desde que nos levantamos. Siempre tenemos algún ser espiritual apoyándonos, ayudándonos, porque ellos se sintonizan en nuestros trabajos, en nuestras actividades de bien. Por ejemplo, tenemos a nuestro espíritu protector, Espíritu guía. el espíritu guía, que en la infancia ya lo llamábamos el ángel de la guarda. Este ángel de la guarda nos acompaña durante nuestra existencia en los momentos en que necesitamos tomar decisiones y nos apoya cuando queremos hacer el bien. Entonces vemos que, dado que es posible la comunicación de los espíritus con nosotros y nosotros hacia ellos, pues evidentemente están siempre influenciándonos de alguna forma, ¿no? Es lo que Víctor ha explicado muy bien ahora ocurre a nivel físico-social, también ocurre a nivel espiritual. Pero esto de los espíritus que son negativos, ¿por qué quieren afectarnos? Eso vamos a tocarlo ahora en adelante.
Sí, en el próximo segmento de Luces para el Alma, ya saben, en el tercer segmento del programa pueden llamar al 656-5252, donde pueden comunicarse y hacer sus preguntas sobre este interesante tema. Nos vemos en unos minutos. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con este interesante tema y la pregunta que dejamos en el aire al terminar el primer segmento fue ¿por qué los espíritus inferiores quieren afectarnos? ¿Por qué alguien quiere hacernos mal? ¿Por qué se satisface algún espíritu en querer que nosotros tengamos problemas, inconvenientes? Y la respuesta es simple, ¿no? Así como somos en el mundo de encarnados, como vemos como algunas personas tienen envidias por otras, cuando alguien alcanza algo bueno, piensan que ojalá no les vaya tan bien porque a ellos no les ha ido bien, simplemente para hacernos sufrir como ellos sufren. Como ellos sufren, quieren que los demás sufran. Aunque no les sirve de nada esto, pero lo hacen por envidia, de ver que hay seres más dichosos que ellos o seres que quieren progresar más que ellos. Simplemente la envidia es lo que hace que estos espíritus inferiores quieran que nosotros igualmente nos mantengamos en la inferioridad. Pero esto no quiere decir que Dios lo permite, los envíe. No, Dios no envía espíritus a hacernos mal ni a propiciarnos que tengamos errores, sino que esos espíritus imperfectos son una vía, una herramienta, un instrumento destinado a probar la fe y la constancia de los hombres en el bien. Son herramientas que utiliza Dios para hacernos fortalecer nuestro espíritu. Los espíritus amigos, sin embargo, tienen otra misión, y es colocarnos por el espíritu bueno, por el camino bueno. Ellos actúan sobre nosotros para equilibrar de alguna forma las malas influencias que otros espíritus pueden estar tratando de llevar sobre nosotros. Cuando estos espíritus acuden, entonces hay una especie de equilibrio y nosotros tendremos necesidad de acometer la voluntad de hacerlo o no. Siempre es nuestra decisión. Solo puede secundarnos el mal cuando lo permitimos. Cuando nosotros queremos hacer algo malo, pues ahí estarán espíritus equivocados apoyándonos. Pero cuando no, cuando queremos progresar y hacerles bien, tendremos espíritus de bien apoyándonos. Entonces ya podemos nosotros tener claro quién decide, quién nos acompaña. Somos nosotros. Si tenemos inclinación por el crimen, tendremos a nuestro lado una nube de espíritus que fomentarán en nosotros esa criminalidad, ese pensamiento. Pero también habrá a nuestro lado espíritus que tratarán de influir para nosotros para hacer el bien, el cual restablece el equilibrio. Nos deja entonces en este equilibrio a nosotros la posibilidad de escoger. Somos dueños de escoger. No, y en los mismos evangelios se habla, en este caso Pablo de Tarso nos comenta de que existe una nube de testigos, ¿sí? Una nube de testigos siempre vigilándonos, siempre viéndonos. Y esta nube de testigos no es más que la espiritualidad, los espíritus que nos rodean y que de una u otra manera también comparten pensamientos, sentimientos con cada uno de nosotros, aunque ellos estén viviendo en otra dimensión, estén viviendo sus propias realidades, porque tampoco podemos decir aquí de que siempre hay un espíritu siguiéndonos, no, porque los espíritus tienen sus ocupaciones, ellos tienen sus misiones, sus trabajos allá en el plano espiritual, pero en determinados momentos se
comunican con nosotros a lo largo del día, a lo largo de nuestros trabajos, el desarrollo que tenemos en el día de nuestras profesiones, de nuestros oficios, para apoyarnos y ayudarnos a evolucionar. Entonces siempre hay una solidaridad que es muy buena entre el mundo espiritual y el mundo material, que por falta de estudio en esta vida lo vemos como dos hechos aislados. Dos hechos que no tienen que ver el uno con el otro. Pero estas dos humanidades, la encarnada y desencarnada, se compenetran, se unen porque todos estamos, hacemos un equipo. Hacia el progreso. Hacia el progreso. Entonces Dios no puede crear a los espíritus para que se desunan eternamente, sino que nos crea para que mantengamos todas las conciencias, mantengamos una unión, una solidaridad, porque el progreso no lo hace una sola persona, lo hacemos todos unidos. Y en este progreso, también como nos comentaba Axel, tenemos las pruebas de la influencia de espíritus inferiores. Espíritus inferiores que ya habíamos dicho en el primer segmento, que no son más que las almas de los hombres y las mujeres que vivieron ciertas problemáticas a nivel material aquí en el mundo y que pasan al plano espiritual con las mismas situaciones. Entonces desean seguir con estas situaciones. El que fue vicioso con el alcohol en el plano espiritual buscará el compañero aquí a nivel material para seguir sintiendo todas estas sensaciones que da el alcohol. Aquel que era chismoso en este plano material seguirá en el mundo espiritual afinizado a aquellos que les gusta el chisme. Entonces, él solamente ve la voluntad, este espíritu inferior ve la voluntad de aquel que quiere hacer un chisme y simplemente lo apoya, ¿sí? Deja que la persona siga adelante con la historia y cree el chisme, pero este espíritu le sugiere y la persona se compromete. Hace que se equivoque. Pero sí queda claro entonces que ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Exacto. Dios no manda ningún espíritu a eso. Si un espíritu lo hace, él mismo por su voluntad sufrirá las consecuencias de haber engañado a otro o de haberse equivocado. Dios puede permitirle que lo haga para probarlos, pero no se lo ordena. Y nos toca a nosotros rechazar esa idea o esa sugerencia. Entonces eso queda claro. Lo que sí queremos ver ahora es una pregunta que surge seguramente en el ambiente y es, oye, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo, además de que los espíritus amigos me ayudan a neutralizar los espíritus negativos, cómo yo puedo neutralizar el influjo de los malos espíritus? ¿De qué forma, Víctor? Sí, alineando nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros actos con las leyes divinas. ¿Dónde están escritas las leyes divinas? La doctrina espírita nos dice que están escritas en nuestra conciencia. Allí en nuestra conciencia está ese aguijón que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es lo que cuando niños veíamos las historias de que veíamos un angelito bueno y un angelito malo. La conciencia. La conciencia, ¿verdad? Pero le veíamos como una situación externa, de que un angelito nos decía unas cosas y el otro nos decía otras. Pero eso yace en nosotros, en nuestra alma, en nuestro ser. Y en esa conciencia, cuando nos identificamos con esa conciencia de lo que es bueno, vamos creando una barrera para la sintonía con la espiritualidad inferior. O sea, somos nosotros los que podemos abrir las puertas a estos espíritus cuando nos alejamos del equilibrio que nos brindan las leyes divinas. También es importante realizar el bien, ¿sí? Poniendo el bien como en nuestra existencia, como patrimonio de nuestras vidas y teniendo mucha confianza en Dios. De esta manera vamos rechazando la influencia de estos espíritus inferiores y anulamos las influencias que querrían tener sobre nosotros. Entonces ya vamos teniendo algunos aspectos para trabajar. Entonces es importante que para neutralizar este influjo también es preciso no prestar atención a esas sugerencias negativas, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Esas que despiertan en nosotros malos pensamientos, que fomentan la discordia entre nuestros hermanos, nuestros amigos, y que excitan en nosotros pasiones negativas como cuáles, el juego, el alcohol, el sexo,
todas esas sugerencias negativas tenemos que ir prestando atención de que no son bien intencionadas, que tenemos que decidir por cambiarlo o por definitivamente dejarlo pasar rápidamente. No, y esas son las situaciones, Axel, que necesitamos, en las cuales necesitamos desconfiar cuando se nos halaga nuestro orgullo. Exacto. Porque están tomando nuestro lado más débil cuando nos dicen, oye, qué inteligente eres, ¿sí? Yo tengo el don de actuar siempre bien, cómo hablo de bien, ¿sí? Porque eso fue lo que Jesús nos dijo, ¿sí? Cuando en la oración dominical exclamó, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, indicando de que la tentación está dentro de nosotros, porque pensamos que está afuera. Vive en nosotros la tentación. Entonces, cuando desarrollamos el orgullo nos va a llevar a una serie de situaciones negativas, de hacerle daño a los demás, de ponernos por encima de los demás, de hablar mal de los demás, de actuar mal en cualquier momento de nuestra existencia. Y Jesús lo decía, librarnos del mal. ¿Cuál mal? Si aparentemente estamos en un sitio donde están todos nuestros familiares y demás, la influencia de los espíritus negativas, esa influencia de espíritus inferiores. Señor, líbranos de ese mal. Jesús nos decía, cada domingo pidan eso para que Dios los ayude con los espíritus superiores o los espíritus guías. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta porque las situaciones que tenemos en nuestra alma de inferioridad son las que nos sintonizan con la inferioridad. Entonces hay que comenzar a trabajar en la reforma íntima, hay que trabajar en nuestro mejoramiento moral. Ese es el gran compromiso que tenemos nosotros todos los que seguimos a Jesús, seguimos al Cristo. Y no pensar de que hay un agente externo que es el que nos está haciendo caer, porque nosotros somos los que damos la pauta mental, la pauta de la acción para que el mal siga. Y tener presente algo importante que nos sucede a todos en algún momento de la vida, ¿no? A veces sentimos tristezas, sentimos angustias o sentimos alegrías repentinas. Esas son sin duda comunicaciones de nuestros espíritus amigos o espíritus inferiores cuando sentimos de alguna forma que ellos se comunican espiritualmente con nosotros. Entonces tenemos que en ese momento posiblemente hemos mantenido durante el sueño alguna comunicación con ellos y amanecemos nosotros radiantes o tristes o apesadumbrados porque esa comunicación no fue o no tuvo el éxito que esperábamos. Estas comunicaciones, pues, ¿cómo nosotros potencializamos o nos reforzamos ante esto? Con la oración permanente de pedir a Dios su ayuda constante, su intervención constante para que sus espíritus guías y amigos sean los que realmente influencien nuestras vidas. Porque si nos seguimos equivocando, seguimos mancillando, seguimos con maledicencia, de pronto actuando hipócritamente o actuando deshonestamente, tendremos a nuestro alrededor espíritus con esa categoría. Ese es el objetivo de la charla de hoy, de plantear esa situación para que todos comencemos a pensar de manera distinta, porque son nuestros pensamientos los que orientan esas influencias espirituales. Sí, los espíritus inferiores pueden aprovecharse, ¿sí?, para que nosotros actuemos mal a través de nuestros propios vicios, como lo dijimos en el primer segmento, ¿sí? En medio del alcohol, el sexo desmedido, la droga, la delincuencia. Todo esto lleva un respaldo. Así como los encarnados también a nivel histórico han tenido respaldo de otras personas que se afinizan con sus ideas. Por ejemplo, Hitler no pudo haber causado todo el holocausto del pueblo judío si no hubiese tenido el apoyo de muchos que lo siguieron. Gandhi no pudo haber liberado a la India sin el apoyo de muchos que creyeron en sus ideas. Entonces siempre necesitamos el apoyo de los encarnados o desencarnados para el desarrollo de nuestros fines altruistas o negativos en nuestra existencia. Vamos a dar un pequeño corte de comerciales para seguir en este interesante tema de cómo los espíritus influencian nuestros pensamientos. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes,
lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con este tema interesante de la influencia espiritual y vamos a abordar un tema precisamente que tiene que ver mucho con lo del día a día nuestro, ¿no? A nosotros realmente nos protegen, tenemos espíritus que nos ayudan, así como hemos hablado de todos los inferiores ahora. Víctor, ¿tenemos espíritus que nos ayudan nosotros constantemente? Sí, claro, tenemos muchos espíritus que nos apoyan en las misiones que venimos a desarrollar en la tierra. Muchos de ellos son familiares, han tenido alguna relación con nosotros en otras existencias o en esta misma existencia. Puede ser un abuelo que partió y que todavía mantiene esos vínculos espirituales con nosotros de bien. Pero estos espíritus tienen una mediana evolución. O sea, ya tienen algunas conquistas a nivel moral, a nivel emocional, que les permiten ayudarnos y sugerirnos pensamientos. Los espíritus sugieren, pero nosotros decidimos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchos abuelitos, muchas personas nos comentan de que tuvieron un sueño con su abuelita ya desencarnada, que ya partió, y la abuelita le advirtió sobre un peligro en su existencia. Entonces, esto se da ¿por qué? Por la ley del amor. Los familiares conocen de que Dios dispone de unas leyes que son las leyes divinas que se cumplen, pero ellos nos dan consuelo, nos dan ayuda para que podamos sacar adelante las pruebas, las dificultades que tenemos en nuestra existencia. Ellos son nuestros amigos, profesores, familiares, y examinemos cada una de estas circunstancias que vivimos en la vida y nos vamos a dar cuenta de que siempre ha habido un familiar, siempre, alrededor de ciertas dificultades en nuestra vida. Ellos vienen y nos apoyan en los momentos de dolor, en los momentos de una desencarnación, de un accidente. Ellos llegan en esos momentos difíciles a ayudarnos, a darnos consuelo y a darnos fuerzas para que salgamos adelante. Y están siempre presentes con nosotros. Nos influencian con su oración, con sus buenas energías. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos desviamos, si nos mantenemos equivocados, ellos no se van. Simplemente se alejan un poco, esperan que de alguna forma se den las circunstancias, nosotros cambiemos, y cuando ya buscamos alternativas, pensamientos que sean favorables, se acercan de inmediato a nosotros. Están siempre ahí esperando un buen momento para ayudarnos. No importa que nos equivoquemos. Ellos esperan que logremos salir de ese inconveniente y luego sintonizarse nuevo con nosotros. Sí, de estos espíritus influencian muchos acontecimientos de nuestra vida, ¿sí? Ellos nos aconsejan y hay unas preguntas muy interesantes en el libro de los espíritus sobre cómo se da este influjo. La pregunta 525 del libro de los espíritus, ítem A, dice: ese influjo lo ejercen de otro modo que por medio de los pensamientos que sugieren. Es decir, tienen una acción directa en el cumplimiento o realización de las cosas. Esta es una pregunta muy interesante que responden los espíritus superiores de la siguiente manera: sí, pero no obran nunca fuera de las leyes de la naturaleza. O sea que los espíritus nos sugieren, nos ayudan, pero ellos no pueden irse en contra de las leyes que rigen la naturaleza misma. Y a veces equivocadamente nos imaginamos que la acción de los espíritus solo debe manifestarse mediante fenómenos extraordinarios. No, cuando algo milagroso sucede es cuando está influenciando los espíritus. Querríamos que acudiesen a nuestra ayuda cuando obrando milagros, cambiando sistemas drásticamente, pero no, ellos no pueden cambiar eso. Tienen que seguir las reglas
divinas, las reglas de naturaleza, no tienen una varita mágica como se imaginan algunos que existen hadas madrinas que salen y hacen un cambio económico o un cambio moral inmediatamente en las personas. No, todo tiene su proceso. No es así de ningún modo, ¿no? Por ejemplo, un hombre, esto es una experiencia interesante, dice, un hombre encuentra en el camino una cuantía de dinero. Entonces no creamos que los espíritus llevan el dinero para ese lugar, ¿sí? Ellos intuyen al hombre en el pensamiento de dirigirse al lugar donde está ese dinero. Pero también le sugieren, si un espíritu bueno le sugiere, si ese dinero tiene su dueño, le sugieren devolverlo. Pero si es un espíritu inferior, puede sugerir quedarte con el dinero. Quedarte con el dinero, ¿sí? Entonces, estas cosas acontecen y que vienen a ser pruebas para nuestra vida, tentaciones en nuestra existencia, ¿sí? También vemos también ejemplos muy claros de un hombre que está en un desierto. Está en un desierto y tiene mucha sed, demasiada sed. Y él pide a Dios, ora a Dios, y viene un espíritu bueno, un protector, y le sugiere de que tome X camino. Ese señor toma X camino y encuentra una fuente de agua. Si es una persona muy orgullosa, dirá, yo sí soy inteligente, he tomado el camino cierto. Pero si es una persona humilde, una persona verdaderamente creyente en Dios, va a decir, gracias Señor, porque me diste los medios de llegar a este lugar. Entonces, vemos aquí que los espíritus funcionan ocultamente respetando nuestro libre albedrío. Y eso también nos da la razón de esforzarnos, porque ¿qué tal si supiéramos que los espíritus nos están influenciando? No haríamos nada, no cumpliríamos la ley del trabajo. Entonces, ellos nos dan la alegría de nosotros esforzarnos, de saber que hemos tenido un esfuerzo para sacar adelante nuestras empresas. Exacto. Yo creo que es importante, hasta lo que hemos hablado, definir que existe esa influencia permanentemente en nosotros. Entonces nosotros somos ya, como hemos dicho, quienes abrimos las ventanas de esta influencia de forma positiva o negativa. Esta influencia intentemos ahora en adelante que sea positiva, pensar bien, pensar de manera positiva, de manera agradable, de manera que comuniquemos nosotros a los espíritus nuestros deseos de cambiar, de transformarnos. Esto nos va a llevar seguramente a que haya una sintonía de espíritus, amigos, que pueden llevar sus ideas a nosotros y hacernos de manera paulatina efectuar los cambios que requiere nuestra vida para tener mejor vida, mejor bienestar. Tenemos una pregunta que nos llega por internet de Rubén Hernández, porque no puede llamar por teléfono, y dice lo siguiente, Víctor. ¿Los espíritus que influencian negativamente a los hombres son los mismos que las religiones llaman demonios? Esta es una palabra muy interesante, la palabra demonios, que nos toca analizar en el día de hoy, porque para los antiguos griegos la palabra daimon tenía un significado diferente al cual le da aquí el hermano que nos manda la pregunta. Daimon significaba genio o espíritu familiar. Y para los griegos, todas las familias tenían su daimon familiar. Que era el guía. Sí, que era el guía de la familia. Y cada persona tenía su daimon particular, o sea, su espíritu protector, o lo que después se llamó ángel de la guarda. Entonces, estos daimones existieron en la humanidad, en la época griega, el concepto como un espíritu bueno, un espíritu simplemente que guiaba. No era un espíritu de luz ni un espíritu perfecto, pero era un término genérico para hablar de todos los espíritus, así como hablamos de todos los hombres, que hay diferentes niveles evolutivos a nivel moral e intelectual. Entonces, estos daimones influencian en nuestras existencias, nos sugieren pensamientos, pero nosotros finalmente, es lo que debemos repetir, tomamos las decisiones en nuestra vida. Entonces debemos entender de que somos responsables por las decisiones que tomamos, y que estos demonios, como los trata
hoy muchas religiones del ala cristiana, estos demonios no son seres que están enclaustrados o seres que están con una irremisiblemente, o sea, irremisiblemente están destinados al mal, sino que son estados pasajeros. Son estados pasajeros de inferioridad, ¿sí? Pero que ellos también van hacia Dios, ellos también están trabajando por su evolución. Entonces la doctrina espírita no muestra desde un carácter tajante la situación de los espíritus, es decir que hay buenos y malos, no, sino hay espíritus en una diferente escala evolutiva yendo hacia Dios. Entonces la doctrina espírita ama, acepta, ayuda a todos estos seres que están en inferioridad a través de la oración, porque ellos también son creación divina, ellos también son hijos de Dios. Entonces, ¿tenemos otra pregunta al aire? Sí, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, hablas con María Bernarda. María Bernarda, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mira, hay artistas que pintan cuadros de lugares que nunca han visitado, que son futuristas. ¿Es posible que sea influencia de los espíritus? Bueno, muchas gracias, María Bernarda. Realmente existe lo que son lo que podríamos llamar regresos a experiencias pasadas. Hay muchos artistas que recuerdan situaciones ya vividas, ¿sí?, en el plano espiritual, en otras existencias, y que las plasman. Y otros que también, lo que se ha llamado culturalmente las musas, son intuidos a través de imágenes que ellos las plasman luego a través de sus óleos, a través de sus pinturas, y que no son más que sugerencias de los espíritus. Pero el artista tiene un gran mérito allí, porque él desarrolla la idea, él la plasma. Entonces muchos de estos hechos ya han sido vistos en momentos de desdoblamiento, cuando el espíritu sale, puede tener ciertas vivencias y regresa con las mismas y después las plasma en una obra. O que también puede ser sugeridas a nivel mental por los espíritus que los influencian. Entonces vemos en resumen que en ocasiones las ideas vienen del propio espíritu, porque conoce y tiene su capacidad de hacer un arte o una escritura, un libro, o con frecuencia también son sugeridas por espíritus. Cuando, por ejemplo, un artista, a veces ustedes los escuchan que, no, es que me quedé sin inspiración, y comienza a inspirarse, es precisamente buscando esa sintonía de pronto con su guía artístico o con el espíritu que lo asesora en esta parte artística, ¿no? Entonces, sí, las inspiraciones muchas veces o son propias del espíritu, pueden ser muy bien dirigidas por espíritus ya artistas también. Entonces ya aquí entramos en un campo bastante claro de la mediunidad. La mediunidad, que es la relación, la comunicación entre los espíritus desencarnados y nosotros los encarnados. Y los espíritus nos traen ideas, nos ayudan a plasmar sus propias ideas a través de los mediums, que son los instrumentos materiales para esta comunicación. Realmente este tema es muy amplio, muy interesante, y vamos a seguir teniendo preguntas a lo largo de la tarde sobre la temática. Esto es Luces para el Alma, un espacio para nuestra espiritualidad. Seguimos en el próximo segmento. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, es mi remanso de amor. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM.
Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy bien, seguimos entonces con nuestro espacio de Luces para el Alma. Este es un tema, como les estaba comentando, muy interesante de la influencia de los espíritus en nuestros pensamientos. De allí viene la necesidad de trabajar en nuestra evolución moral, de cada día mejorarnos, cada día trabajar para que nuestros sentimientos sean mejores. ¿Para qué? Para granjearnos las buenas compañías. Por eso es importante el servicio a los demás. Esto lleva una de las consecuencias de la doctrina espírita es del servir. Porque cuando servimos a los demás, nos unimos a todos aquellos seres que también les gusta el servicio y la ayuda. Hay una pregunta también que nos llama mucho la atención, que aparece en el libro de los espíritus, una anotación que nos recuerda lo siguiente. Hay espíritus, hay personas a las cuales una persona le dispara, ¿sí? Hay personas que dicen que las balas no les hacen daño, ¿sí? Que están rezados. Sí, que están rezados. Y eso es una pregunta que muchas veces cuando he ido a los pueblos me dicen, no, esa persona está rezada, le disparan y no le dan, ¿sí? Entonces hay una pregunta, la pregunta sería, ¿será que el espíritu desvía la bala, ¿sí? Desvía la bala para que no le dé a este señor porque le hicieron una oración X? Entonces los espíritus, en el libro de los espíritus nos contestan algo muy, muy cierto. La trayectoria de una bala nunca va a ser quitada. ¿Por qué? Porque está obedeciendo una ley natural. Está obedeciendo, la bala va en una dirección. Pero sí nos comenta de que los espíritus protectores de este ser, que tiene el mérito para no ser herido, le sugieren que se aparte. Y le dicen, ve a la derecha, ve a la izquierda. Entonces, esto es una idea más lógica. Se le sugiere el pensamiento de que esta persona se aleje. Y por lo tanto, la bala no cumple el destino fatal que se suponía. Entonces, son cosas interesantes. Así como aquel que se mete debajo de un árbol durante una tormenta y le cae un rayo. Entonces se preguntan, ¿los espíritus mandaron el rayo a aquel árbol? No. Está lloviendo y los rayos están cayendo. Y por leyes naturales, los rayos caen en determinados puntos de la tierra, cumpliendo una ley natural. Entonces, aquella persona que irá a desencarnar de esa forma, de esta manera, por ley de causa y efecto, le será sugerido colocarse debajo del árbol, ¿sí? Y así se cumple aquello que fue planteado desde el plano espiritual para la existencia de esta persona. Este es un hecho que se habla, se dice, pero que tenemos que entender cuando estudiamos toda la doctrina espírita y entendemos cómo funcionan las leyes divinas. Muy buenas tardes, tenemos una pregunta al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Julio Gutiérrez. Bienvenido a Luces para el Alma, ¿cuál es su pregunta? Gracias, muy amable. ¿Qué tengo que hacer cuando me llegan pensamientos que no son míos, pensamientos negativos? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando nos llegan pensamientos que no son míos, que son negativos? Hay una situación. Observarlos, observar el pensamiento. Porque a veces nos ponemos a pelear con los pensamientos y nos cansamos. Comenzamos a crear un conflicto. Divaldo Pereira Franco, orador espírita muy reconocido, nos habla de esas experiencias cuando llega un pensamiento negativo, que es como un ave que pasa a través del cielo. Hay que verla, hay que dejarla pasar, analizar y dejar que siga su camino. Porque muchas veces nos ponemos a pelear con ese pensamiento y nos desgastamos mental y emocionalmente y comenzamos a, si no le damos fuerza, lo cultivamos, comenzamos a cultivarlo.
comenzamos a cultivarlo y ese pensamiento va ensombreciendo nuestras vidas. Entonces él propone que lo veamos pasar, que siga adelante y luego seguimos con nuestro camino. Otra propuesta es la oración. Orar, pedirle fuerzas a Dios y a nuestros espíritus guías y protectores que nos iluminen y nos ayuden. Y hacer un estudio de nosotros mismos, ver por qué este pensamiento está llegando, por qué es repetitivo y comenzar todo un proceso de transformación moral. Esto es normal que nos lleguen pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y perdonarnos también porque todavía somos inferiores. Porque a veces no nos perdonamos. A veces nos fustigamos, nos hacemos daño, nos maltratamos porque nos llegó un pensamiento negativo y nos creemos personas sucias. Observémoslo y trabajemos en nuestra propia bondad, perdonándonos y comenzando nuestro proceso de mejoramiento. También es importante que leamos. La lectura es muy importante para ir reprogramando nuestros pensamientos. Una lectura del Evangelio, una lectura de un libro espiritual nos puede ayudar mucho a reprogramar nuestras vidas. Es como un cassette que entre más se va repitiendo, vamos cambiando la sintonía de aquello a lo cual estamos acostumbrados a pensar. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Julio Reyes. Jorge Reyes, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta mía es, hay muchas personas que dicen que otros que son de mal corazón utilizan algunos espíritus para hacerle maldad a X personas. ¿Qué de cierto será eso si en verdad todos los espíritus son buenos? ¿Qué me diría usted en eso? Sí, como hablamos ahora, así como hay en el mundo de encarnados personas envidiosas, también lo hay en el mundo de desencarnados. Hay espíritus envidiosos con la idea de no hacernos progresar, de que estemos igual de inferiores que ellos. Esos espíritus, precisamente cuando ven que alguien quiere hacernos mal o demás, ayudan con sus ideas y propician en nosotros de pronto pensamientos negativos, que son simplemente esos pensamientos, pero somos nosotros los que abrimos la puerta a esos pensamientos. No tienen la influencia sobre nosotros directa, a menos que nosotros abramos esa puerta. Precisamente tenemos que hablar del tema de que por qué hay influencias negativas en ciertas casas. Ustedes ven, por ejemplo, que hay casas que tienen más problemas que otros, hay personas que tienen de pronto una actitud más negativa que otros, y es lo que tenemos que fomentar en nuestros hogares. La oración en el hogar, el evangelio en el hogar. Cada vez que nosotros hacemos el evangelio en el hogar con verdadero sentimiento, con voluntad de cambio, con voluntad de progreso, vamos transformando esas influencias, haciendo que esos espíritus que están alrededor negativos no se puedan dirigir a nosotros, porque estamos creando barreras positivas, influencias, fluidos favorables a nuestro entorno, a nuestro hogar, a nuestra familia, que van a hacer que ellos poco puedan hacer por nosotros. Entonces la oración en el hogar fortalece este sentido de que no haya posibilidad de que los espíritus inferiores puedan tener acciones sobre nosotros. Y que también hay ciertas personas que utilizan mal lo que se llama la mediunidad, ¿sí? Y hacen pactos ocultos, por decirlo así, a nivel mental, con espíritus inferiores, ¿sí? Se aprovechan de estos espíritus inferiores para... Conjuntamente, sí, para querer hacer daño a otras personas, que lo hemos escuchado popularmente. Pero debemos saber que primero está Dios. Y que si una persona no merece aquello porque no ha abierto las puertas, porque no tiene ningún compromiso moral, no le va a llegar nada, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en nuestra reforma íntima, porque nadie tiene el poder de hacernos daño, al menos que lo permitamos o tengamos alguna deuda, alguna situación anómala a nivel moral, de la cual se aprovechen estos espíritus inferiores que también se comprometen con el mal que están haciendo. Por eso, ante el mal hay que hacer el bien, porque el bien siempre triunfa. Tener plena confianza en Dios y alejar todos estos miedos, todas estas supersticiones de creer de que hay un ser poderoso que nos va a hacer daño, así porque él quiere hacer daño. No se puede.
porque finalmente nosotros somos los que tomamos las decisiones, los que estamos con Dios en nuestro corazón. Siempre vamos a repeler todas estas malas influencias que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, las enfermedades a nivel físico. Nosotros tenemos los virus en nuestro cuerpo, allí. Pero cuando se dan las condiciones, estos virus afloran. Cuando se dan las condiciones ambientales, emocionales, físicas, estos virus se desarrollan. Eso quiere decir que en nosotros está el poder de cambiar, de transformar y de buscar siempre y estar siempre con Dios. Realmente este programa seguirá en muchos aspectos tratando este tema en las próximas entregas, porque hay mucho que hablar sobre esta temática de la influencia de los espíritus sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos. Este es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Pueden seguirnos todos los sábados a las 12 del día, 820 AM, dial de Radio Vigía de Todelar, con una nueva entrega de Luces para el Alma. Los esperamos en el próximo sábado y agradecemos a Alcel, a Liliana, a Luis y a todo el equipo que nos apoya para el desarrollo de esta actividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.